Nadie te preparó para esta verdad porque decirla incomoda, duele y rompe ilusiones. Desde pequeños nos enseñaron a creer que si hacemos las cosas bien, la vida nos tratará bien. Que el esfuerzo siempre será recompensado, que la bondad protege y que la justicia llega sola. Séneca advirtió que esta mentira es una de las principales causas del sufrimiento humano, porque cuando la realidad golpea, no duele solo el golpe, duele la sorpresa. La vida no funciona como un intercambio justo. No da según lo que mereces, da según sus propias leyes. Personas buenas sufren, personas injustas prosperan, y muchas veces no hay explicación. El problema no es que esto ocurra, el problema es que nadie nos entrenó mentalmente para aceptarlo. Vivimos esperando un mundo ordenado, cuando en realidad habitamos uno caótico. Séneca enseñaba que el hombre sabio no se queja del destino, porque entiende que la queja no cambia nada. Lo único que hace es debilitar el espíritu. Cuando exiges que la vida sea justa, estás exigiendo algo que nunca prometió ser. Y cada expectativa falsa es una puerta abierta a la frustración. La mayoría no sufre por lo que pierde, sino por no haber imaginado que podía perderlo. Por eso el golpe es tan fuerte. Por eso muchos se quiebran cuando llega la enfermedad, la pobreza o la soledad. No estaban preparados. Nunca pensaron que les tocaría a ellos. Séneca decía que todo lo que amas está en préstamo. Nada es verdaderamente tuyo, ni tu cuerpo, ni tu dinero, ni tu reputación, ni siquiera las personas que hoy te acompañan. Creer que algo nos pertenece es vivir con miedo constante a perderlo. Y ese miedo, silencioso, desgasta más que la pérdida misma. La mente humana se apega porque confunde estabilidad con seguridad. Pero la estabilidad es temporal y la seguridad absoluta no existe. Cuando entiendes esto, dejas de vivir aferrado y empiezas a vivir preparado. Preparado no para el desastre, sino para la aceptación. El sabio no vive esperando que todo salga bien, vive consciente de que todo puede cambiar. Esa conciencia no lo vuelve pesimista, lo vuelve fuerte. Porque cuando algo se rompe, no se rompe él junto con eso. La mayoría vive distraída, convencida de que mañana será igual que hoy. Séneca llamaba a esto una forma de ceguera voluntaria. No queremos pensar en la pérdida porque nos incomoda. Pero lo que no se piensa no se enfrenta, y lo que no se enfrenta, domina. Aceptar que todo es frágil no arruina la vida, la vuelve más real. Y cuando la vida se vuelve real, el miedo pierde poder. Una de las verdades más duras que Séneca dejó por escrito es esta: no sufrimos por los hechos, sufrimos por el juicio que hacemos de ellos. El dolor físico existe, la pérdida existe, la dificultad existe, pero el sufrimiento prolongado nace en la mente. Es ahí donde la mayoría pierde la batalla sin darse cuenta. La mente humana tiene una habilidad peligrosa: anticipar desgracias, revivir dolores pasados y exagerar el presente. Mientras el cuerpo vive en el ahora, la mente viaja sin control entre el ayer y el mañana. Séneca advertía que esta costumbre convierte pequeños golpes en tormentas interminables. No es la pobreza la que destruye al hombre, sino el terror a ser pobre. No es la enfermedad la que lo quiebra, sino la idea de que nunca sanará. No es la soledad la que lo consume, sino el pensamiento de que será eterna. Cuando entiendes esto, descubres que muchos de tus sufrimientos no están ocurriendo, solo están siendo imaginados. El sabio entrena su mente para distinguir entre lo que depende de él y lo que no. Si algo no depende de ti, cargarlo es una pérdida de energía. Sin embargo, la mayoría insiste en luchar contra lo inevitable, y en esa lucha se desgasta, se amarga y se rompe. Séneca enseñaba que el dolor llega, pero no tiene por qué quedarse. Somos nosotros quienes le abrimos la puerta, lo alimentamos con pensamientos y lo convertimos en residencia permanente. La mente indisciplinada transforma la vida en una carga constante. Dominar la mente no es eliminar emociones, es gobernarlas. No es volverte frío,
es volverte firme. Porque cuando la mente obedece, el sufrimiento pierde autoridad. Séneca entendía algo que hoy muy pocos comprenden: la verdadera esclavitud no es externa, es interior. No son las cadenas visibles las que más atan al ser humano, sino los deseos desordenados, los miedos constantes y la necesidad de aprobación. Un hombre puede caminar libre por las calles y, aún así, vivir preso de su propia mente. La mayoría de las personas entrega su paz a factores que no controla: la opinión ajena, el reconocimiento, el dinero, el éxito futuro. Cada vez que dependes de algo externo para estar bien, estás firmando tu propia servidumbre. Séneca lo decía con claridad: quien necesita mucho, nunca es libre. El estoicismo no propone renunciar al mundo, sino cambiar la relación con él. No es huir de la riqueza, sino no arrodillarse ante ella. No es evitar el afecto, sino no volverte dependiente. Porque el día que pierdes algo externo y tu equilibrio se rompe, queda claro que nunca fuiste dueño de ti mismo. La libertad, para Séneca, comienza cuando aprendes a bastarte interiormente. Cuando puedes perder sin destruirte, cuando puedes esperar sin desesperarte, cuando puedes recibir sin apegarte. Ese es el entrenamiento silencioso del sabio. El hombre que gobierna sus deseos no puede ser manipulado. No necesita aparentar, no compite por validación, no vive persiguiendo promesas vacías. Su fuerza no está en lo que posee, sino en lo que no necesita. Y esta es una verdad incómoda: muchos prefieren la esclavitud cómoda antes que la libertad exigente. Porque ser libre implica responsabilidad, disciplina y dominio propio. Séneca lo sabía, y por eso su mensaje sigue incomodando siglos después. Uno de los mayores errores del ser humano es vivir como si tuviera tiempo infinito. Séneca advertía que la vida no es corta, sino que nosotros la hacemos corta al desperdiciarla en preocupaciones innecesarias, distracciones constantes y decisiones que no aportan nada al crecimiento interior. Las personas posponen su verdadera vida para un mañana que nunca llega. Muchos dicen: cuando tenga dinero viviré, cuando esté sano comenzaré, cuando todo se acomode seré feliz. Pero el tiempo no negocia. Cada día que pasa sin conciencia es un pedazo de vida que ya no regresa. Séneca enseñaba que el hombre sabio vive cada jornada como una existencia completa, no como un simple trámite hacia el futuro. El problema no es la falta de años, sino la falta de presencia. Hay quienes viven décadas sin realmente vivir, atrapados en rutinas vacías y preocupaciones que ni siquiera existen todavía. Mientras tanto, el tiempo avanza silencioso, sin hacer ruido, llevándose oportunidades que nunca volverán. El estoico aprende a valorar el momento presente como su mayor riqueza. No porque ignore el futuro, sino porque entiende que el único lugar donde puede actuar es el ahora. Cada decisión consciente fortalece el carácter y convierte el tiempo en algo valioso. Séneca criticaba duramente a quienes protegen su dinero con cuidado extremo, pero regalan su tiempo a conversaciones inútiles, discusiones vacías y hábitos destructivos. El tiempo es el único recurso que, una vez perdido, jamás se recupera. No hay riqueza capaz de comprar un segundo adicional de vida. Por eso el sabio examina cómo vive sus días. Se pregunta si sus acciones están alineadas con su propósito o si simplemente está reaccionando a las exigencias del mundo. Cada día bien vivido es una victoria silenciosa sobre la muerte. La verdadera disciplina no es llenar la agenda de actividades, sino aprender a decir no a lo que roba tu vida sin darte nada a cambio. Cuando comienzas a respetar tu tiempo, comienzas a respetarte a ti mismo. Y esta es la verdad que muchos evitan escuchar: no estás perdiendo la vida en grandes tragedias, sino en pequeñas distracciones constantes. Séneca nos invita a despertar, a vivir con intención, a recordar que cada día puede ser el último, no para vivir con miedo, sino para vivir con propósito y dignidad. Séneca enseñaba que la verdadera esclavitud no siempre se ve, porque muchas veces vive dentro de la mente.
El hombre puede caminar libre por las calles y, aún así, ser prisionero de sus miedos, de la opinión ajena y de deseos que nunca se sacian. Esta esclavitud interior es más peligrosa que cualquier cadena física, porque no se nota, pero gobierna cada decisión. La mayoría de las personas vive esperando aprobación. Ajustan su conducta para agradar, callan verdades por temor al rechazo y persiguen una imagen que no les pertenece. Séneca advertía que quien vive para agradar a los demás deja de pertenecerse a sí mismo. La libertad comienza cuando ya no necesita ser validado para existir. El estoicismo no propone aislarse del mundo, sino no depender de él emocionalmente. Puedes convivir, trabajar y amar, pero sin entregar el control de tu paz interior. Cuando tu tranquilidad depende de factores externos, te vuelves frágil. Cuando nace de tu carácter, te vuelves firme. Séneca afirmaba que nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Esto implica gobernar las emociones, no reprimirlas, sino comprenderlas y dirigirlas. La ira descontrolada, la envidia constante y el miedo al futuro son formas de esclavitud que desgastan el alma poco a poco. Muchos creen que la libertad consiste en hacer lo que se quiere, cuando en realidad consiste en no estar obligado por impulsos ciegos. El sabio no actúa por reacción, sino por elección. Cada vez que respondes con conciencia y no con impulso, fortaleces tu libertad interior. El miedo es uno de los amos más crueles. Miedo a perder, miedo a fallar, miedo a quedarse solo. Séneca nos recuerda que la mayoría de estos temores nunca se cumplen, pero aún así gobiernan nuestras decisiones como si fueran realidades inevitables. Cuando aprendes a aceptar lo que no controlas, te liberas de una carga enorme. La vida no promete justicia, comodidad ni seguridad absoluta, pero sí ofrece la oportunidad de desarrollar un carácter invencible. Y ese carácter es la base de una libertad que nadie puede arrebatarte. La verdadera independencia no se anuncia ni se exhibe. Se nota en la calma del que no se desespera, en la firmeza del que no se quiebra y en la claridad del que sabe quién es, incluso cuando todo alrededor se vuelve incierto. Séneca no prometía una vida sin problemas, sino una mente capaz de atravesarlos sin perder su dignidad. Esa es la libertad que nadie te enseñó, pero que siempre ha estado al alcance de quien se atreve a gobernarse a sí mismo. Séneca insistía en que una de las mayores ilusiones del ser humano es creer que tiene tiempo de sobra. Vivimos como si la vida fuera inagotable, postergando lo esencial y ocupándonos en lo trivial. Esta falsa sensación de abundancia temporal es una de las formas más sutiles de esclavitud, porque nos roba la urgencia de vivir con sentido. El tiempo, decía Séneca, es el único recurso verdaderamente nuestro, y aún así es el que más fácilmente regalamos. Lo entregamos a distracciones vacías, a conversaciones sin propósito y a preocupaciones que no producen ningún fruto. Luego, cuando miramos atrás, sentimos que la vida se nos escapó sin haber sido realmente vivida. La libertad comienza cuando tomas conciencia de la finitud. No para vivir con miedo, sino con claridad. Quien entiende que su tiempo es limitado deja de desperdiciarlo en rencores inútiles, en comparaciones absurdas y en luchas que no valen la pena. Cada día se convierte en una oportunidad que no debe ser tratada con ligereza. Séneca criticaba duramente a quienes están siempre ocupados pero nunca presentes. Personas que llenan su agenda para no enfrentarse a sí mismas. El ruido constante se convierte en un refugio para evitar el silencio, porque en el silencio aparece la verdad de quiénes somos y hacia dónde vamos. Administrar bien el tiempo no es hacer más cosas, sino hacer lo correcto. El sabio no se deja arrastrar por la prisa colectiva, porque entiende que la vida no se mide en velocidad, sino en profundidad. Vivir rápido no es vivir mejor. Muchos pasan años acumulando cosas, títulos y reconocimientos, sin preguntarse si eso realmente les pertenece o si simplemente heredaron deseos ajenos. Séneca advertía que una vida dedicada a lo que no es esencial termina siendo una vida ajena. Cuando eliges con cuidado en qué inviertes tu tiempo,
estás eligiendo quién te conviertes. Cada hábito, cada conversación y cada pensamiento repetido moldea tu carácter. Por eso, proteger tu tiempo es una forma de respeto hacia ti mismo. La verdadera pobreza no es la falta de bienes, sino la falta de propósito. Y la verdadera riqueza no es tener mucho, sino necesitar poco. Quien comprende esto ya ha dado un paso decisivo hacia la libertad interior. Séneca nos deja una enseñanza clara: no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Recuperarlo no depende del mundo, sino de una decisión silenciosa y firme de vivir con intención. Séneca afirmaba que gran parte del sufrimiento humano no proviene de los hechos, sino de la manera en que los interpretamos. La mente, cuando no es entrenada, se convierte en una fábrica constante de angustia, anticipando desgracias que nunca llegan o exagerando problemas que podrían resolverse con serenidad. El estoicismo no enseña a negar el dolor, sino a no multiplicarlo innecesariamente. Hay una diferencia profunda entre sentir una herida y quedarse viviendo en ella. El sabio reconoce la emoción, la observa, pero no se identifica con ella. Entiende que las pasiones descontroladas nublan el juicio y esclavizan el espíritu. Uno de los mayores errores es creer que todo lo que pensamos es verdad. Séneca advertía que la mente es como un juez corruptible si no se le disciplina. Por eso insistía en la práctica diaria del examen interior, revisar pensamientos, corregir excesos y fortalecer la razón. El miedo al futuro es una de las formas más comunes de tormento. Sufrimos hoy por algo que tal vez nunca ocurra. Esta ansiedad anticipada nos roba la paz del presente, que es el único momento donde realmente podemos actuar. El estoico aprende a volver una y otra vez a la hora. Séneca decía que la fortuna cambia constantemente, pero la mente entrenada permanece firme. Cuando dependes de factores externos para estar en paz, entregas tu estabilidad a fuerzas que no controlas. La verdadera seguridad nace del dominio interior. No se trata de eliminar las emociones, sino de ponerlas en su lugar. La ira, la envidia y el resentimiento prometen alivio momentáneo, pero dejan consecuencias duraderas. El autocontrol no es represión, es inteligencia emocional aplicada con disciplina. Quien aprende a gobernarse a sí mismo no necesita dominar a otros. Esta es una de las ideas más poderosas del pensamiento estoico. La verdadera fuerza no se demuestra imponiéndose, sino manteniendo la calma cuando todo invita a perderla. La mente entrenada no reacciona de inmediato. Hace una pausa, evalúa y decide. En esa pausa vive la libertad. Allí se rompe el impulso automático que ha gobernado a la mayoría durante toda su vida. Séneca nos recuerda que nadie es esclavo de las circunstancias, sino de su propia mente indisciplinada. Y esa esclavitud puede romperse con práctica diaria, atención consciente y una decisión firme de vivir con lucidez. Séneca advertía que uno de los mayores engaños de la vida es creer que tenemos tiempo de sobra. Vivimos como si el mañana estuviera garantizado, como si la muerte fuese un evento lejano reservado para otros. Esta ilusión es peligrosa porque nos empuja a postergar lo esencial y a desperdiciar el presente. El estoico vive con conciencia de finitud, no para angustiarse, sino para despertar. Saber que la vida es limitada vuelve cada decisión más valiosa. Cada hora perdida es un fragmento de existencia que no regresa. Por eso Séneca insistía en que el tiempo es el bien más preciado y también el más malgastado. La mayoría cuida su dinero con celo, pero regala su tiempo sin pensarlo. Se pierde en distracciones, en conversaciones vacías, en preocupaciones inútiles. Luego se sorprende al sentir que la vida pasó rápido y sin profundidad. El problema no es la falta de tiempo, sino la falta de atención. Vivir según el estoicismo implica elegir con cuidado a qué le entregas tus días. No todo merece tu energía, tu esfuerzo ni tu mente. La disciplina del enfoque es una forma de respeto hacia tu propia vida. Cuando dices sí a todo, en realidad te estás negando a ti mismo.
Séneca enseñaba que no es corta la vida, sino que la hacemos corta al desperdiciarla. Quien vive sin propósito se agota rápido, aunque tenga muchos años por delante. En cambio, quien vive con sentido puede experimentar plenitud incluso en una vida breve. La conciencia del tiempo también nos vuelve más humildes. Nos recuerda que los conflictos, los orgullos y las ofensas que hoy parecen enormes, mañana serán insignificantes. Muchas batallas no valen el desgaste emocional que les damos. El estoico aprende a preguntarse cada día si vivió de acuerdo con sus valores o simplemente reaccionó a lo que el mundo le arrojó. Esta reflexión diaria es una herramienta poderosa para corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde. No se trata de vivir con prisa, sino con intención. Cada acto, cada palabra y cada decisión cuentan. La vida no se mide en años, sino en conciencia. Séneca nos invita a vivir como si cada día fuese una vida completa. No con miedo, sino con dignidad, sobriedad y profundidad. Porque cuando el final llega, lo único que importa es haber vivido de verdad. Para el estoicismo, la verdadera libertad no consiste en hacer todo lo que se desea, sino en no ser esclavo de los deseos. Séneca entendía que el hombre que vive dominado por sus impulsos nunca es libre, aunque tenga poder, dinero o reconocimiento. Los deseos desordenados crean dependencia. Cuando necesitas que algo externo ocurra para sentirte bien, entregas tu paz a fuerzas que no controlas. El estoico busca lo contrario, construir una fortaleza interior que no dependa de la fortuna, de la opinión ajena ni de las circunstancias. Séneca enseñaba que cuanto menos necesita una persona, más poderosa se vuelve. La simplicidad no es pobreza, es autonomía. El que puede vivir con poco no teme perderlo todo. En cambio, quien vive acumulando siempre está al borde de la ansiedad. El problema no es desear, sino no saber poner límites. El deseo sin freno genera frustración constante, porque la realidad nunca se ajusta por completo a nuestras expectativas. Aprender a querer lo necesario es una forma de sabiduría práctica. La sociedad empuja a comparar, a competir y a aparentar. Esto debilita el carácter, porque te obliga a vivir según estándares ajenos. Séneca advertía que quien vive para impresionar a otros termina perdiéndose a sí mismo. El dominio de uno mismo es una conquista diaria. No se logra reprimiendo, sino comprendiendo. El estoico observa sus impulsos, los cuestiona y decide conscientemente si vale la pena seguirlos. Esta pausa interior es el verdadero poder. Renunciar a lo superfluo libera energía para lo esencial, el carácter, la virtud, la serenidad. Cuando dejas de perseguir lo innecesario, empiezas a vivir con mayor claridad. Séneca veía en la moderación una forma de riqueza invisible. No depende de cuentas bancarias ni de títulos, sino de equilibrio interior. Quien se gobierna a sí mismo no puede ser gobernado por otros. La libertad estoica es silenciosa. No necesita aplausos. Se manifiesta en la calma de quien no se descompone ante la pérdida ni se embriaga con el éxito. Al final, la mayor victoria no es conquistar el mundo, sino conquistarse a uno mismo. Y esa es una batalla que vale la pena librar cada día. Séneca insistía en que no es la muerte lo que debe preocuparnos, sino una vida mal vivida. El miedo constante al final nos roba la energía del presente. El estoico entiende que la muerte no es un castigo, sino una ley natural que da valor a cada instante. Vivir como si el tiempo fuera infinito conduce a la negligencia moral. Cuando creemos que siempre habrá un mañana, postergamos lo importante, cambiar, perdonar, mejorar, amar con intención. La conciencia de la finitud despierta urgencia ética. Para Séneca, cada día debía cerrarse como si fuera una vida completa. No desde el dramatismo, sino desde la responsabilidad. Preguntarse al final del día si se vivió conforme a los propios principios es un ejercicio de dignidad. El temor a la muerte nace del apego desmedido. Quien no quiere soltar nada, teme perderlo todo.
El estoico aprende a despedirse antes de que llegue la pérdida, no por frialdad, sino por sabiduría. Así, cuando algo se va, no destruye su equilibrio. Aceptar la muerte no significa desearla, sino entender su lugar. Es el recordatorio constante de que el tiempo es el recurso más valioso y también el más limitado. Por eso debe invertirse con cuidado. Séneca criticaba la obsesión por prolongar la vida a cualquier costo, olvidando su calidad. No se trata de vivir más años, sino de vivir mejor. Una vida corta pero recta es superior a una larga llena de vacíos. El estoico no huye del pensamiento de la muerte, lo usa como maestro. Saber que todo termina ordena prioridades, limpia distracciones y fortalece el carácter. Cuando comprendes que cada encuentro puede ser el último, tratas a los demás con mayor humanidad. Cuando aceptas que tú también partirás, dejas de perder tiempo en vanidades. La muerte, vista desde la razón, no es enemiga de la vida, sino su marco. Sin ella, nada tendría urgencia ni profundidad. Por eso, quien aprende a morir, aprende a vivir. Y quien vive consciente del final, vive con mayor verdad en cada paso. Amor fati no es resignación pasiva ni discurso bonito para redes sociales. Es una disciplina interna que se prueba cuando la vida deja de ser cómoda. Aquí es donde el estoicismo se vuelve incómodo, pero real. Porque aceptar el destino no significa aprobar la injusticia ni negar el dolor, significa entender que, una vez ocurrido el hecho, resistirse mentalmente solo duplica el sufrimiento. El evento ya pasó. Lo único que aún está bajo tu control es la interpretación que haces de él y la respuesta que decides dar. El estoico no pregunta ¿por qué a mí?, porque sabe que esa pregunta no tiene respuesta útil. En su lugar pregunta, ¿qué me exige esta situación de mí? Esa sola pregunta cambia la postura mental. Te saca del rol de víctima y te coloca en el rol de responsable. No responsable de lo ocurrido, sino responsable de lo que harás con eso. Ahí nace la fortaleza. Ahí empieza la transformación silenciosa. Amar el destino implica reconocer que incluso lo que hoy te parece una pérdida puede ser una poda necesaria. En la naturaleza, lo que no se poda se debilita. El árbol que nunca enfrenta viento no desarrolla raíces profundas. El carácter humano funciona igual. Las pruebas no llegan para destruirte, llegan para revelarte. Pero solo revelan algo valioso en quien decide mirarlas de frente y no huir mentalmente de ellas. Séneca advertía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. El problema no es el golpe, sino la historia que nos contamos después del golpe. Esto no debió pasar, esto me arruinó la vida, de aquí no se vuelve. Amor fati rompe esa narrativa. No niega el dolor, pero le quita el poder de definirte. Te recuerda que tú eres más grande que cualquier episodio aislado de tu vida. Este principio también exige humildad. Aceptar que no controlas todo, que el mundo no gira alrededor de tus planes, que la vida no te debe explicaciones. Esa humildad no te empequeñece, te libera. Te permite dejar de pelear con la realidad y usar esa energía para construir desde donde estás, con lo que hay, ahora mismo. Amar el destino es una decisión diaria. No es un sentimiento espontáneo. Es un entrenamiento mental constante. Cada día la vida te pondrá algo que no pediste. Y cada día tendrás que elegir, resistirte y endurecerte por dentro, o aceptar y fortalecerte. El estoico elige lo segundo, no porque sea más fácil, sino porque es lo único que verdaderamente conduce a la paz interior. Llegados a este punto, es importante entender algo fundamental: el estoicismo no es una teoría bonita para leer en un libro, ni una frase para compartir en redes sociales. Es una forma de vivir. Y el amor fati no es resignación, es poder. No es decir me tocó esto y ya, sino decir esto que me tocó, lo voy a usar. La vida no te pregunta si estás listo. No te pide permiso. No espera a que tengas fuerza,
dinero, salud o estabilidad emocional. Simplemente ocurre. Y frente a eso, solo hay dos caminos: pelearte con la realidad o aprender a caminar con ella. El estoico no pierde tiempo preguntando ¿por qué a mí? Esa pregunta no construye nada. El estoico pregunta, ¿qué hago ahora con esto que tengo? Amor fati es entender que incluso lo que te rompió tenía una función. Que incluso aquello que te dolió estaba entrenando algo dentro de ti. Carácter. Disciplina. Profundidad. Silencio. Claridad. Cosas que no se adquieren en la comodidad. Cosas que solo aparecen cuando la vida aprieta. Muchos quieren resultados sin proceso. Quieren sabiduría sin cicatrices. Quieren paz sin haber pasado por el caos. Pero la realidad no funciona así. El fuego no destruye al fuerte, lo revela. Y cada experiencia difícil que atravesaste te estaba mostrando de que estás hecho, aunque en ese momento no lo vieras. Aceptar el destino no significa dejar de luchar. Significa luchar sin rabia. Avanzar sin odio. Persistir sin quejarse. Significa dejar de gastar energía en lo que no depende de ti y concentrarte, con precisión quirúrgica, en lo único que sí depende de ti, tus decisiones, tu actitud, tu respuesta. Y aquí está el punto final de este mensaje: nadie va a venir a rescatarte. Nadie va a vivir tu vida por ti. Nadie va a cargar tu cruz. Pero tampoco nadie puede impedirte crecer si decides hacerlo. El destino puede imponerte circunstancias, pero no puede dictar quién te conviertes. Así que no maldigas tu historia. No reniegues de tu camino. No te avergüences de lo que sobreviviste. Agradece incluso lo difícil. Acepta incluso lo injusto. Abraza incluso lo que no entiendes todavía. Porque un día mirarás atrás y comprenderás que todo tenía sentido. Eso es amor fati. No huir de la vida. No odiarla. No negarla. Sino decirle, con firmeza y dignidad: esto es lo que hay, y con esto voy a construir algo grande. Y ahí, justo ahí, comienza la verdadera libertad.